Cada año, en Estados Unidos, más de 300.000 accidentes están relacionados con fallos en los frenos. No se trata de neumáticos desgastados ni de motores defectuosos, solo de los frenos. Lo más alarmante es que la mayoría de los fallos se deben a errores que los conductores ni siquiera se dan cuenta de que están cometiendo. Hacer esto hará que tus frenos funcionen mejor y duren más tiempo. Quédate por aquí. Te daré un consejo extra que la mayoría de los talleres de reparación no quieren que sepas. Vamos allá. Truco número 13. No conduzcas con los dos pies. Pisar el pedal del freno, aunque sea un poco, puede desgastar las pastillas el doble de rápido. Cuando conduces con un pie en el acelerador y el otro en el freno, el coche cree que estás confundido. Las pastillas se desgastan, los rotores se calientan y los sensores a veces reciben señales erróneas. Estás desperdiciando los frenos que ya has pagado. Esto es lo que debes hacer. Mantén el pie izquierdo apoyado en el suelo. Utiliza solo el pie derecho para ambos pedales. Si has adquirido el hábito de conducir con los dos pies, vuelve a entrenarte. Empieza en un terreno vacío. Ve despacio. Practica mover el pie derecho hacia adelante y hacia atrás. No apoyes el pie en el pedal del freno. Manténlo justo por encima. Si tienes un coche automático, no necesitas el pie izquierdo en absoluto. Si tienes un coche manual, el pie izquierdo es solo para el embrague. Sin excepciones. Si tus frenos huelen a quemado después de conducir normalmente o si las pastillas se desgastan antes de los 20.000 m, es posible que seas culpable de esto. Deja de hacerlo ahora o tendrás que comprar nuevos rotores en poco tiempo. Y aquí viene lo bueno. Este no es el único mal hábito al volante, destrozar los frenos. El siguiente es aún peor. Convierte cada semáforo en una antorcha para tus discos. Truco número 12. Evita frenar bruscamente siempre que sea posible. El calor es el principal enemigo de las pastillas y los discos de freno. Cada frenada brusca genera un calor extremo. Las pastillas se calientan, los discos se agrietan y el líquido hierve. Si lo haces a menudo, reducirás la vida útil de los frenos a la mitad. Aquí te explicamos cómo frenar de forma inteligente. Observa el tráfico que tienes delante. Deja más espacio, reduce la velocidad con antelación en lugar de pisar el pedal a fondo. Aplica una presión constante, no pisando a fondo. En autopistas. Suelta el acelerador antes y deja que el coche se deslice. Antes de frenar. En ciudad, deja una o dos longitudes de coche más. Si tienes que frenar rápido en una emergencia, no pasa nada. El sistema está diseñado para ello. Pero las frenadas bruscas diarias quemarán los frenos. Si el volante tiembla al frenar o si oyes un chirrido, es que ya has causado daños tras muchas frenadas bruscas. No esperes más. Comprueba los rotores y las pastillas. Pero el calor de las frenadas bruscas no es tu único enemigo. Hay algo oculto en el propio sistema en lo que la mayoría de los conductores nunca piensan y que mata lentamente la potencia de frenado desde dentro. Truco número 11. Cambie el líquido de frenos con regularidad. El líquido de frenos es higroscópico, lo que significa que absorbe el agua del aire en el momento en que se vierte. Esa agua reduce el punto de ebullición. Los frenos calientes convierten el líquido en vapor. Cuando eso ocurre, el pedal se ablanda y se puede perder la potencia de frenado en cuestión de segundos. Lo he visto ocurrir en largas pendientes de montaña. Da mucho miedo. Esto es lo que hay que hacer. Consulte el manual del propietario para conocer el intervalo. Mi recomendación es cada 1 o 2 años. Observe el líquido del depósito. El líquido nuevo es transparente o de color claro. Si es ámbar, oscuro, marrón o negro, significa que está caducado. También puede comprar un medidor de líquido de frenos barato que mide el contenido de agua, una herramienta muy útil. Consulte la descripción a continuación. He enumerado todas las herramientas necesarias. Necesitas limpiarlo correctamente. En primer lugar, comprueba la tapa del líquido de frenos y utiliza solo el tipo que aparece estampado en ella. No los mezcles. Los más comunes son DOT 3, DOT 4 y DOT 5.1, mientras que DOT 5 es a base de silicona y solo para sistemas que lo requieren específicamente. A continuación, utiliza una jeringa o una pera de cocina para extraer el líquido antiguo del depósito. Luego,
Rellénelo con líquido nuevo de una botella sellada. A continuación, pase a la rueda más alejada del cilindro maestro, normalmente la trasera derecha. Conecte una manguera transparente al tornillo de purga. Pida a alguien que le ayude a bombear y a mantener pisado el pedal del freno. Abra el tornillo. Deje que salga el líquido antiguo y las burbujas, y luego ciérrelo. Repita este proceso hasta que el líquido salga limpio, pasando de una rueda a otra. Por último, vaya rellenando el depósito a medida que avanza. No deje que se vacíe nunca, ya que se introduciría aire en el sistema. Si el pedal se nota esponjoso o si el líquido está oscuro, es hora de cambiarlo. No se arriesgue. Ahora bien, aquí está la cuestión. El líquido no es la única forma en que el calor se descarga en los frenos. Hay un truco de conducción que elimina completamente la carga y la mayoría de la gente olvida que existe. Truco número 10. Utiliza el freno motor en las bajadas. Como ya he dicho, los frenos pueden sobrecalentarse y perder eficacia en solo unos minutos en una bajada larga. Cuando pisas el pedal en una bajada, las pastillas se calientan, los rotores se deforman y el líquido puede hervir. Así es como la gente pierde los frenos en los puertos de montaña. Así es como se hace correctamente. Antes de la cuesta, reduce una marcha en un coche automático. Mueve la palanca a 3, 2 o L en un coche manual. Elige una marcha que mantenga las revoluciones estables sin llegar al límite. Deja que el motor frene el coche. Oirás que el motor gira más rápido. Es normal. Utiliza solo ligeras pulsaciones del freno cuando necesites reducir la velocidad. No pises el pedal. Deja que los frenos se enfríen entre cada pisada. Si remolcas, cambia antes y mantén una velocidad más baja. El peso extra hace que los frenos se calienten aún más rápido. Si hueles a pastillas quemadas a mitad de la cuesta, es que ya los has sobrecargado. Detente y deja que se enfríen. Y aquí va un consejo rápido, si te parece útil, dale al botón me gusta. Compártelo con tus amigos que conducen y asegúrate de suscribirte para no perderte los próximos trucos. Pero no lo olvides, no solo importa cómo frenas, sino también lo que hay debajo de ti. Si la siguiente parte de tu coche no está bien, tus frenos no tendrán ninguna posibilidad. Truco número 9. Mantén los neumáticos correctamente inflados. Una presión baja en los neumáticos puede añadir entre 3 y 4,5 metros a tu distancia de frenado. Los neumáticos son tu único contacto con la carretera. Si están blandos, la fuerza de frenado se distribuye de forma desigual. El ABS no puede funcionar correctamente. Derraparás antes y frenarás más lentamente. A continuación te explicamos cómo comprobar tus neumáticos. Busca la presión de fábrica en la etiqueta de la puerta del conductor, no en el flanco del neumático. Utiliza un manómetro fiable. No te fíes del medidor de la gasolinera. Compruébalo cuando los neumáticos estén fríos antes de conducir, no cuando estén calientes. El calor aumenta las lecturas de presión. Rellena con aire si estás por debajo de las especificaciones. La mayoría de los coches funcionan con una presión de entre 30 y 35 sí, pero comprueba la etiqueta. Inspecciona el desgaste de la banda de rodadura. Si los bordes se desgastan más rápido que el centro, la presión es baja. Si el centro se desgasta más rápido, la presión es alta. Comprueba la presión al menos una vez al mes y siempre antes de realizar viajes largos. Si ves la luz del TPMS, no la ignores. Pero el aire no es lo único que pesa sobre los frenos. Lo que llevas dentro del coche puede ser igual de perjudicial y la mayoría de la gente sobrecarga el vehículo sin darse cuenta. Consejo número 8. No sobrecargues tu coche. Cada 100 libras adicionales en tu coche aumentan la distancia de frenado. Los frenos están dimensionados para el peso del vehículo desde fábrica. Cuando sobrecargas el vehículo, las pastillas y los rotores deben absorber más calor y la distancia de frenado aumenta. El peso extra también ejerce presión sobre la suspensión, los cojinetes de las ruedas y los neumáticos. He visto rotores agrietarse y pastillas convertirse en polvo solo porque la gente conducía con una carga superior al límite de sus coches. A continuación te explicamos cómo hacerlo correctamente. Comprueba el peso bruto nominal del vehículo, GVWR, en la etiqueta situada en el interior de la puerta del conductor. Ese es el peso máximo de tu coche, incluidos los pasajeros y la carga. No olvides el peso de la lengüeta.
Si remolca, eso debería suponer entre un 10 y un 15% del peso del remolque que se descuenta del GVWR. Distribuya los objetos pesados en la parte baja y centrada del vehículo. No apile todo en un lado o en el maletero. Si transporta herramientas, equipo o equipaje familiar, péselo. Las áreas de servicio y algunos talleres de reparación tienen básculas. Si la parte trasera se hunde o los neumáticos parecen aplastados, está llegando al límite. Eso no solo es malo para el frenado, sino que también es peligroso. Compruebe la carga cada vez que haga las maletas para un viaje o transporte algo inusual. Si ve que su coche va bajo, aligere la carga antes de ponerse en marcha. Felicidades a los mecánicos que advierten a los conductores sobre esto durante las inspecciones. Demasiados talleres lo ignoran. Y recuerde, el peso mata los frenos, pero esperar demasiado para cambiar las pastillas desgastadas también puede matar los rotores. Ahí es donde la mayoría de los conductores pierden mucho dinero, y eso es lo que veremos a continuación. Truco número 7. Sustituya las pastillas antes de que se agoten. Dejar que las pastillas se desgasten hasta el metal puede destruir los rotores en un solo viaje. Las pastillas son el amortiguador. Una vez que se agotan, la placa de soporte se clava directamente en el rotor. Eso significa surcos profundos, grietas por calor y a veces, incluso una rueda bloqueada. Lo que debería haber sido un trabajo de $150 por cambiar las pastillas se convierte en una revisión de los frenos de $600. Una vez me trajeron una minifurgoneta con las pastillas desgastadas hasta el acero con solo 20,000 millas. El conductor dijo que aún frenaba. Bien, los rotores estaban tan desgastados que parecían discos de vinilo. Aquí te explicamos cómo adelantarte a los problemas. Mire a través de los radios de la rueda o retire el neumático y mida el grosor de las pastillas. Las pastillas nuevas tienen un grosor de entre 10 y 12 milímetros. Si ve 3 milímetros o menos, es el momento. No espere a oír el chirrido de la lengüeta. Y si ya oye un chirrido, significa que ha pasado de las pastillas y ha llegado al rotor. Sustituya siempre los juegos de ejes, tanto los delanteros como los traseros, para que el frenado se mantenga equilibrado. Revise las pastillas cada vez que cambie el aceite o, como mínimo, cada 10,000 m. Si oye chirridos, nota pulsaciones o huele a frenos calientes, no lo posponga. Pero aquí está el quid de la cuestión. Las pastillas no son lo único que causa problemas. Incluso las pastillas nuevas pueden arrastrarse si lo que las rodea está sucio. Por eso, el siguiente paso consiste en limpiar lo que la mayoría de los conductores nunca ven. Truco número 6. Limpia los frenos. El polvo de los frenos es más que suciedad. Es material de las pastillas triturado que corroe los componentes. El polvo y la arena se acumulan en las pinzas, bloquean las guías y provocan un desgaste desigual de las pastillas. El óxido se acumula en los rotores donde el polvo retiene la humedad. He visto pastillas nuevas estropearse en un año porque nadie se molestó en limpiar el sistema. Así es como lo hago. Levanta el coche con cuidado y saca la rueda. Rocíe un limpiador de frenos de calidad sobre la pinza, el rotor, la superficie y los componentes. Utilice un cepillo rígido de nylon o latón para aflojar los residuos acumulados. Limpie con un trapo limpio. Nunca utilice aire comprimido a menos que quiera que ese polvo entre en sus pulmones. Utilice siempre guantes y una mascarilla. Compruebe las fundas de goma de los pasadores de la pinza mientras está allí. Si están rotas, la suciedad ya ha entrado y los pasadores se atascarán. Limpie todo hasta que el metal y los componentes brillen. A continuación, engrase ligeramente los puntos de unión con lubricante para frenos adecuado, no con grasa para rodamientos de ruedas. Limpie los frenos cada vez que cambie las pastillas o una vez al año. Si vive en una zona donde se echa sal en las carreteras, si ve acumulación de negro en las ruedas o oye que las pastillas rozan, ya es hora de limpiarlos. Pero la limpieza por sí sola no le salvará. Si las pequeñas piezas que lo mantienen todo unido no funcionan correctamente, los frenos no durarán, por muy nuevas que sean las pastillas. Truco número 5. Comprueba y sustituye los herrajes de los frenos. Un clip de $2 puede arruinar un juego de pastillas de $200 si falla. Los herrajes de los frenos mantienen las pastillas en movimiento recto y uniforme. Cuando se desgastan, se acumula calor y los rotores se deforman. He visto a gente poner pastillas de primera calidad,
saltarse los herrajes y volver 6 meses después con un lado completamente quemado. Esto es lo que se considera hardware de frenos, pasadores deslizantes de la pinza, fundas de los pasadores de la pinza, clips de sujeción, clips antirruido, cuñas de pastillas, resortes de retención, placas guía, mangueras de freno, tornillos de purga, hardware del freno de mano, cables, resortes y ajustadores. Cada vez que cambies las pastillas, saca los pasadores deslizantes, límpialos y aplica grasa para freno resistente a altas temperaturas. Reemplaza las fundas rotas. Instala nuevos clips de sujeción y antirruido. Los buenos kits de pastillas los incluyen. Comprueba que las cuñas no tengan grietas ni óxido, inspecciona las mangueras en busca de hinchazones o grietas y asegúrate de que los purgadores se abren libremente. Si los componentes del freno de mano están congelados, sustitúyelos. No te limites a rociar lubricante y cruzar los dedos. Renueva los componentes cada vez que cambies las pastillas. Si notas que el frenado es desigual, oyes golpes o ves que una pastilla se desgasta más rápido que la otra, lo primero que debes mirar son los componentes. Pero ni siquiera los mejores herrajes le salvarán si escatiman el corazón del sistema. Las pastillas son importantes y no todas son iguales. Ahí es donde la mayoría de los conductores se equivocan. A continuación, truco número 4, invierta en pastillas de freno de calidad. Las pastillas baratas pueden duplicar la distancia de frenado cuando se calientan. Las pastillas son lo único que presiona contra el rotor. Si el compuesto es débil, se desgastan, chirrían y se desmoronan rápidamente. He visto pastillas baratas desgastarse después de un solo descenso, dejando al conductor con humo y sin frenada. Ahorrar unos pocos dólares al principio les costó nuevos rotores y otro juego de pastillas semanas más tarde. Quédese con las pastillas OEM o con marcas de recambio bien valoradas. Por ejemplo, a los propietarios de Toyota les van bien las pastillas OEM o las cerámicas a abono, que son silenciosas y duran mucho en la conducción urbana. Las camionetas y SUV de Ford suelen beneficiarse de las pastillas semimetálicas Motorcraft. Tienen más agarre y soportan cargas pesadas sin desgastarse. Los coches alemanes como BMW, Audi y Mercedes suelen funcionar mejor con pastillas Textar o Jurid, ya que son los mismos proveedores que fabrican sus pastillas de fábrica. Adapta las pastillas a tu forma de conducir. Las cerámicas duran más y son silenciosas, perfectas para los que se desplazan diariamente al trabajo. Las semimetálicas soportan el calor y las frenadas bruscas. Son ideales para camiones, remolques o conducción deportiva. Las orgánicas son más baratas, pero se desgastan rápidamente y producen polvo. Si no estás seguro, consulte las especificaciones del fabricante o pregunte en un taller de confianza. Las pastillas adecuadas le compensan en seguridad y longevidad. Si sus pastillas chirrían constantemente, se desgastan en frenadas normales o se desgastan en menos de 15,000 m, probablemente haya comprado basura. Cámbielas antes de que se lleven por delante los rotores. Pero aquí está la clave. Incluso las mejores pastillas pueden fallar prematuramente si no las trata correctamente durante los primeros 160 kilómetros. Hay un proceso que la mayoría de los conductores se saltan y que marca la diferencia. Truco número 3, rodar correctamente las pastillas y los rotores nuevos. La mayoría de los fallos de las pastillas se producen en los primeros 160 kilómetros porque no se han rodado correctamente. Las pastillas y los rotores deben acoplarse entre sí. La primera capa del material de la pastilla se transfiere a la superficie del rotor. Si se omite ese paso, se produce un contacto desigual, puntos calientes, chirridos y vibraciones. He visto frenos nuevos arruinarse en una semana porque el conductor pisó el pedal a fondo nada más salir del taller. A continuación se explica cómo rodarlos. Busque una carretera segura y despejada. A partir de unos 50 km/h, realice una frenada moderada hasta alcanzar los 8 km por hora. No llegue a detenerse por completo. Repita esto entre 3 y 4 veces. A continuación, a partir de unos 65 a 70 km por hora, realice una serie de frenadas más fuertes hasta alcanzar los 16 km por hora. De nuevo, no mantenga el coche completamente detenido. Deje que los frenos se enfríen durante unos minutos mientras conduce entre frenadas. Notará un olor característico. Es normal. Después de 8 o 10 ciclos, verá una película gris clara en los rotores. Esa es la capa de transferencia que desea.
Haga esto inmediatamente después de instalar pastillas y rotores nuevos. Si siente pulsaciones, oye chirridos o ve marcas irregulares en la superficie del rotor más tarde, el rodaje no se ha realizado correctamente. Pero aquí está el quid de la cuestión. Incluso si los acondicionas perfectamente, no puedes olvidarte de ellos. Los frenos necesitan supervisión durante todo el año y la mayoría de los conductores esperan demasiado para revisarlos. Y ese mismo error se repite con los coches nuevos. Los conductores se saltan lo básico desde el principio. Si acabas de comprar un coche o piensas hacer clic en el enlace anterior sobre cosas que nunca debes hacer en un coche nuevo, te ahorrarás dolores de cabeza y reparaciones desde el primer día. Truco número 2. Haz revisar los frenos al menos 2 veces al año. La mayoría de las averías de los frenos dan señales de advertencia mucho antes de fallar. Una revisión adecuada detecta los pequeños problemas antes de que afecten a todo el sistema. Pastillas desgastadas, rotores deformados, mangueras con fugas. Estas cosas no aparecen de la noche a la mañana. He visto coches remolcados sin frenos que podrían haberse arreglado por poco dinero meses antes si alguien los hubiera revisado. Esto es lo que incluye una inspección real: grosor de las pastillas, desgaste y descentramiento lateral del rotor, estado de los conductos y mangueras de freno, pinza, movimiento del pistón y fuelles antipolvo, nivel y color del líquido de frenos, funcionamiento del freno de mano, herrajes, clips y deslizadores. Eso es lo que diferencia un vistazo rápido de una revisión real. Un buen técnico también probará el coche en carretera y comprobará si hay pulsaciones, tirones o ruidos. Hazlo antes del invierno y vuelve a hacerlo antes del verano. Las temperaturas extremas y la sal de la carretera desgastan las piezas de los frenos. Si oye chirridos, nota vibraciones o ve luces de advertencia, no espere a los 6 meses. Llévelo a revisar inmediatamente. Y aquí está la clave: ni siquiera las inspecciones salvarán su freno si conduce a ciegas. La mejor manera de duplicar la vida útil de las pastillas no tiene que ver con el coche. Se encuentra detrás del volante. Y todo depende de cómo interpretes la carretera. Hack. Número 1. Conduce con inteligencia, anticipa el tráfico. La mejor manera de hacer que los frenos duren el doble es usarlos la mitad. Los frenos no se desgastan estando parados, se desgastan cada vez que pisas el pedal. Si siempre reaccionas tarde, pisas el pedal con fuerza o conduces muy cerca del coche de delante, estás quemando las pastillas y los rotores sin motivo. He visto a conductores cuidadosos recorrer 70.000 km con un juego de pastillas, mientras que otros las gastaban en 20.000. La diferencia no era la marca, sino el cerebro. Cuando conduzcas, mira 2 o 3 coches más adelante, no solo el parachoques que tienes delante. Si los semáforos están en verde, espera que cambien y reduce la velocidad con antelación. Mantén una distancia de seguridad para poder circular por inercia en lugar de pisar el acelerador. En la autopista, levanta el pie del acelerador cuando veas luces de freno a lo lejos y luego frena suavemente. Una conducción suave significa paradas más suaves. Eso no solo ahorra pastillas, sino que también ahorra combustible y mantiene cómodos a los pasajeros. Cada vez que conduzcas, si te das cuenta de que sigues demasiado de cerca al coche de delante, pisas el freno en las bajadas o te detienes bruscamente en cada semáforo en rojo, cambia ese hábito ahora mismo. Tu coche, tu bolsillo y todos los que viajan contigo te lo agradecerán. Pero incluso los conductores inteligentes olvidan lo básico. Repasemos los 3 puntos principales para que se te queden grabados. Cuida tus frenos y ellos te cuidarán a ti. Si no estás seguro, pide a un profesional que los revise ahora mismo. No te detengas aquí. Haz clic en el enlace de abajo y aprende lo que nunca debes hacer en un coche automático.